Bueno, chicos, ¿cómo va? Buenas tardes. Ahora voy a presentarles el coloquio 2 de Bioquímica Básica de Macromoléculas, la parte de problemas. Bueno, el primer problema dice, se parte de 20 mililitros de una mezcla equimolecular de tres proteínas. Una proteína A de 50 kilodalton con un punto isoeléctrico de 8,3. Yo les fui presentando acá, siempre voy poniendo los datos. Una proteína B de 150 kilodalton con un punto isoeléctrico de 8,5. Y una proteína C de 160 kilodalton con un punto isoeléctrico de 5,5. La misma posee una concentración total de proteínas de 10 miligramos por mililitros. Bien, estas son las condiciones iniciales de la mezcla que nosotros tenemos. Tenemos tres proteínas con diferentes pesos moleculares y diferentes puntos isoeléctricos. ¿Esto qué nos va a determinar? Ya saben que hay cromatografías de intercambio iónico, cromatografías como la de tamiz molecular. Algunas cromatografías me van a separar por peso molecular, otras me van a separar por punto isoeléctrico. Yo viendo esto, ya podría tener una idea de que, por ejemplo, la proteína A tiene un peso molecular muy diferente a las proteínas B y C. Entonces, seguramente, esta proteína la voy a poder separar de la B y de la C por tamiz molecular, por ejemplo. Y si veo los puntos isoeléctricos para evaluar alguna proteína de intercambio iónico, a una cromatografía de intercambio iónico, veo que, por ejemplo, la A y la B tienen un punto isoeléctrico muy similar, pero la C tienen muy distintos. Entonces yo ya podría estar asociando que estas dos, la A y la B, la puedo separar de la C por alguna cromatografía de intercambio iónico. Eso como para que ya vayan teniendo una idea. Bien, la concentración de proteínas son 10 miligramos por mililitros. Yo, si quieren saber cuántas cantidades de proteínas hay, directamente saben que hay 10 miligramos por mililitro y hay 20 mililitros, directamente son 200 miligramos en la cantidad de proteínas que tenemos. Y si tenemos una mezcla equimolecular, quiere decir que tenemos, en este caso, una tercera parte de la proteína A, una tercera parte de la proteína B y una tercera parte de la proteína C. Bien, después me dice que tenemos dos resinas, una es DA de celulosa, que tiene una capacidad de 12,5 miligramos por mililitros. La resina DA de celulosa es una resina de intercambio iónico, que por ejemplo, como venía diciendo, me va a poder separar la proteína A y B, que tienen similar punto isoeléctrico, de la proteína C, que tiene un diferente punto isoeléctrico. Y otra de las resinas que tenemos, una Cefadex G200, que quiere decir que tiene un rango de fraccionamiento de 5.000 a 600.000 Dalton. Este Cefadex justamente me va a separar por peso molecular, tamiz molecular, entonces, como yo les decía, me puede separar las proteínas B y C, que tienen similar peso molecular, de la proteína A. Bien. Y a su vez también tenemos dos columnas, una columna que tiene la misma capacidad, la misma capacidad de volumen, que el volumen de la columna lo podemos calcular como pi por el radio al cuadrado por la altura. De la primera columna tenemos todos estos datos, así que se puede calcular, vemos que la columna tiene una capacidad de 80 mililitros, y la columna 2 va a tener la misma capacidad, con la diferencia de que es un poco más baja y es más ancha. Básicamente, teóricamente ustedes tienen que saber que al momento de sembrar, se puede sembrar un 1 a 2% de la capacidad de la columna, nunca superar el 2%. Entonces, si nosotros vamos a sembrar un 1%, tengan en cuenta que la columna tiene una capacidad de 80 mililitros, entonces el 1% es 0,8 mililitros. Eso es lo que nosotros sembraríamos si utilizamos esta columna. Y bueno, básicamente el problema con todo esto que nosotros tenemos en el laboratorio, y con sal, y con todo lo que nosotros disponemos, tenemos que decir, bueno, ¿cómo separamos las proteínas? Yo les presento un camino acá. El camino que yo les presento es, primero, separar por tamiz molecular las proteínas B y C de la proteína A, y después la proteína B y C, que son las que me quedan, las separo por DA de celulosa, que es intercambio iónico. Si ustedes plantearon al revés, primero separar por intercambio iónico y después las que les quedaba separarlas por tamiz, también está bien. Mientras quedan las tres proteínas separadas, el camino no importa. Entonces, lo primero que tengo que hacer, si yo tengo que sembrar 0,8 solamente, tengo que tener en cuenta que tengo que concentrar la muestra, y se concentra con diferentes sales. Eso es algo teórico. Bien, yo entonces dije que primero iba a utilizar tamiz molecular, entonces aplico el Cefadex, así permito separar las proteínas B y C por un lado de la proteína A por otro.
voy a utilizar la columna más grande para el intercambio molecular, la más alta, no la más grande, la más alta, y bueno, básicamente en el volumen 0 no va a salir nada, porque es un Cefadex G200 que tiene un rango muy amplio, y no hay ninguna proteína de las que yo estoy presentando que tengan más de 600.000 Dalton, entonces en B0 no va a salir nada en el volumen de elusión 0. Sí van a empezar a salir, va a salir la proteína B y C juntas, porque siempre salen primero las de mayor peso molecular, y después, último, van saliendo las de menor peso molecular. ¿Por qué pasa esto? La resina tiene distintos poros, y las moléculas más pequeñas lo que hacen es como que se entretienen más tiempo en los poros, porque pueden ir atravesando todos los poros, van entrando, van saliendo. En cambio, por ahí las moléculas más grandes no pueden entrar a todos los poros y eluyen más rápidamente. Entonces, primero van a salir las proteínas B y C juntas, que son más grandes y que son de un tamaño bastante similar, y por último va a salir la proteína A, y por último las sales que yo usé para concentrar. Pero bueno, acá básicamente ya tenemos a la proteína A separada. Pero ahora nos falta separar la proteína B y C. Entonces, ¿cómo separo la proteína B y C? Lo voy a hacer con una resina de intercambio iónico. Bien, entonces voy a comenzar primero con una baja fuerza iónica, voy a ir aumentando esa fuerza iónica y primero le pongo a esta resina un pH de 8,5. Ese pH de 8,5, si vemos, es exactamente igual al punto isoeléctrico de B. Si yo aplico un pH igual a uno de los puntos isoeléctricos, voy a tener que esa proteína va a quedar con carga neutra. Y la otra proteína, la C, como el pH 8,5 es mayor a su punto isoeléctrico, la proteína C va a adquirir carga negativa. Entonces, primero va a salir B con carga neutra, porque la carga neutra no se va a estar uniendo a la resina catiónica, no se va a estar uniendo a la DAE celulosa que tiene carga positiva, sí va a quedar adherida mientras eluya la B, la C, y después voy a ir bajando el pH hasta que llega un punto que la C se vuelve neutra y ahí baja, porque ya no va quedando más adherida, sino que va eluyendo. Entonces primero eluyo la B porque pongo una carga, un pH de tal manera de que la B me quede neutra, no se una a la carga positiva de la resina y se vaya, y después voy bajando el pH y ahí va saliendo C. Bien, uso la otra columna en este intercambio iónico, y bueno, y lo que tengo que tener en cuenta acá es cuánto tengo que sembrar. Yo había dicho que en la otra sembraba 0,8 mililitros. Bueno, acá ¿cuánto sembramos? Acá tengo que tener en cuenta que yo la proteína A no la tengo más. Esto es una diferencia de que si ustedes harían primero con DAE celulosa y después harían con la otra. Bueno, yo esta la usé segundo, la proteína A no la tengo más. Como yo les dije que era una cantidad X molecular, la cantidad X molecular representa 66,67 miligramos de cada proteína hay en esos 200 miligramos que yo había calculado al principio. Entonces, ¿cuánto me queda de proteínas? 133,33 miligramos, que es la suma de la proteína B más la suma de la proteína C. Entonces, si yo había dicho que la resina tenía una capacidad de 12,5 miligramos por mililitro, 133,33 miligramos, ¿cuántos mililitros necesito? Es aproximadamente 10,7, bueno, para redondear, puedo directamente sembrar 12 mililitros. Bien, entonces, este era el primer problema. Básicamente yo lo que planteé es primero por tamaño molecular separar una de las proteínas, que era la de más diferencia de peso molecular, y después, como las que quedaban tenían diferencia de punto isoeléctrico, las separo por otra cromatografía, que era la de intercambio iónico. Si ustedes hubieran querido hacer al revés, hacían al revés. Primero separaban las proteínas por punto isoeléctrico, y después las que le quedaban las hacían por tamaño molecular. Bien, después tengo el problema 2, que me da una serie de datos, me da la longitud de empaque, la velocidad o flujo caudal, el volumen de la fase móvil, el volumen de la fase estacionaria, y me va separando 4 componentes que son A, B, C y D, y me da de esto el tiempo de retención y el ancho del pico, de la base del pico. Bien, en el A me hace calcular el coeficiente de partición. Hay una fórmula que asocia el coeficiente de partición con la constante de distribución y los volúmenes de la fase móvil y de la fase estacionaria, pero yo no tengo este coeficiente de partición. Entonces lo asocio no tengo este coeficiente de distribución. Entonces asocio el coeficiente de partición con otra fórmula que me lo asocia con el tiempo de retención
el tiempo de la parte el tiempo de retención de lo que no queda retenido, y ahí con esta fórmula yo voy calculando para cada componente, según su tiempo de retención, cuánto es el coeficiente de partición. Es directamente ir reemplazando estos valores en una fórmula. Con respecto a la constante de distribución, ahora sí puedo aplicar esta fórmula que yo tenía acá, porque ahora yo conozco cada coeficiente de partición, conozco el volumen de fase móvil y conozco el volumen de fase estacionaria, entonces la fórmula me quedaría así para la constante de distribución. Y también, reemplazando cada resultado del inciso A, voy calculando esta constante de distribución. Voy viendo, ¿ven? Es la constante de partición por el volumen de fase móvil, que era 1,26 centímetros al cubo, sobre el volumen de fase estacionaria, que es 0,148 centímetros al cubo. Ven que esto queda al revés, porque yo esto que estaba multiplicando lo paso dividiendo, y así. Entonces, por eso queda al revés. En la C me pedía la longitud de la columna para una resolución que sea igual a 1,5. Bien, entonces, tenemos que la resolución 1 sobre la resolución 2, y estas son las fórmulas para resolución. Todos estos términos son iguales, entonces se simplifican, el 4 también, entonces directamente me queda esto. N, yo sé por fórmula, por despeje, que es la longitud sobre la altura va a ser la misma, entonces directamente me quedan que las resoluciones me quedan en función de la longitud. Y acá tengo la longitud 1 en la longitud de empaque. La resolución 1 es la que yo saqué en el problema anterior, que me olvidé de ponerle la foto, pero era básicamente aplicar la fórmula de resolución y calcular la resolución para B y para C, teniendo en cuenta los tiempos de retención de las dos, y teniendo los anchos de banda. Esta fórmula acá, que yo me olvidé de ponérselas, básicamente la resolución era la 2 por la resta de los tiempos de retención entre C y B, sobre la suma de los anchos de banda de C y B. Eso me daba 0,90. Era el inciso anterior que me olvidé de poner la foto. Pero bueno, ahí estaba ahí les dije la fórmula. La resolución 2 es el dato que yo tengo, que es para esto que quiero calcular, y justamente para que quiero calcular la longitud para esta resolución, que es la L2. Entonces directamente agarro y despejo L2, y ahí la calculo y me da 62,78. Bien. Y por otro lado también me pide el tiempo de separación para R, una resolución de 1,5, y también tanto para B como para C. Acá tengo que tener cuidado que no es una sola fórmula como esta, sino que tengo una para B y otra para C. Entonces planteo esta ecuación, que es que la longitud de B sobre el tiempo de retención de B va a ser igual a la longitud que yo quiero calcular sobre el tiempo de retención, a la longitud que yo tengo sobre el tiempo de retención que quiero calcular. Entonces, básicamente acá, reemplazamos también la fórmula. Este L2 es el dato que yo había calculado acá, la longitud que había calculado para una resolución de 1,5, el tiempo de retención de B lo tenía en la tabla, y la longitud de B es la longitud de empaque, y ahí directamente me da el tiempo de retención para B, y después para C lo único que cambia son los tiempos de acá, de retención de B y de C. Es lo único que cambia. ¿Por qué yo tengo este dato de 62,8? Porque yo ya había calculado la longitud para una resolución de 1,5. Si a ustedes les hubieran puesto primero este inciso y no le hubieran puesto esto, primero tendrían que haber hecho esto y después tenían esto. Bien, el problema 3. El problema 3 es bastante teórico también, pero bueno, tiene un poco de práctica involucrada. Dice que se desea separar la siguiente mezcla, que tiene albúmina, catalasa, citocromo C y beta-galactosidasa, y le da cada uno con sus pesos moleculares. Y les dice si se podría separar, bueno, por filtración en gel, qué Cefadex utilizarían, y bueno, y acá están los rangos de los Cefadex que existen, que se buscaban en internet. Bien, básicamente ya saben que por filtración lo primero que va a diluir es lo de mayor peso molecular, por lo que yo les decía, que lo de mayor peso molecular no va a ir por los poros, porque incluso algunos ni siquiera entran por los poros, entonces diluyen más rápidamente. En cambio, lo de menor peso molecular, mientras menor sea ese peso molecular, va a ir recorriendo más tiempo los poros, y eso hace que el volumen de elusión sea mucho más tarde. Entonces, teniendo en cuenta ese concepto, la primera que va a eluir va a ser la más grande, que es la beta-galactosidasa de 520.000 Dalton,
la segunda es la catalasa de 240.000 Dalton, la tercera es la albúmina de 68.000 Dalton, y la última la citocromo C de 12.400. Yo en este caso acá tengo todos los rangos de fraccionamiento de los distintos cefadex que existen, del G25, G50, G100, G150 y G200, y acá les planteo cómo sería la curva, cómo se obtendrían los picos si utilizo una G150. Ven que si utilizo una G150 va de 5.000 a 400.000. La única que no está incluida dentro de este rango es la beta-galactosidasa, que tiene 520.000. Entonces, como esta proteína es mayor a la del rango, quiere decir que esta proteína va a eluir acá en el B0, en lo que se conoce como volumen de elusión 0. Entonces, ¿por qué eluye ahí? Porque es más grande que lo que permite el rango. Si yo hubiera utilizado una G200, no hubiera pasado eso. En B0 no hubiera eluido nada, y recién, en un volumen de elusión específico, hubiera eluido la beta-galactosidasa, porque sí hubiera estado dentro del rango. Pero siempre lo adecuado es utilizarlo del menor rango posible, que si me queda una que eluye en B0 no importa, porque total va a ser un pico. Después sigue la catalasa con otro pico, la albúmina con otro pico y la citocromo C con otro pico. Y también, o sea, el análisis si usaría una G100 es el mismo. Si yo utilizaría una G100, que el rango va hasta 50.000, básicamente ni esta, ni la albúmina, ni la catalasa, ni la beta-galactosidasa estarían incluidas dentro de este rango. Entonces, lo irían las tres en un volumen B0, y la citocromo C solita haría un pico. Pero esta no me serviría, porque no me las estaría separando, me estaría solamente separando la citocromo C de las otras tres. No me estaría separando todas como si lo hace la G150. Bien, el problema 4 me dice que tengo una columna de cefadex G150, que ya conocemos el rango, que era 5.000 a 400.000, y con esta se separan dos proteínas, que es la Q y la R, y me habla de los volúmenes de elusión, 224 y 40. Bien, primero lo que tengo que tener en cuenta es saber cuál es el volumen total, o sea, cuál es el volumen cero, el volumen de elusión cero, porque acá los datos que me da, me dice que el volumen de elusión de Q, que es 224 mililitros, es el volumen total, y me dice que el volumen de elusión de R, que es 40 mililitros, es un volumen E, pero no me da el volumen cero. El volumen cero se calcula teniendo en cuenta esta fórmula y me da que es 184 mililitros. Entonces, vemos que R, que está justamente en 224 mililitros, está eluyendo antes que lo que es el volumen cero, o sea, estaría dentro del volumen cero. Entonces, la proteína R es muy grande, supera el rango de fraccionamiento porque eluye a B0, entonces podemos decir que es la proteína más grande. En cambio, Q es más pequeña porque eluye recién a lo que es el volumen total, que es el último pico sería. Si nosotros aplicamos, ahí dice que si se podría separar la proteína Q de azul de dextrano y de paranitrofenol, y después qué pasaría con R. Tengan en cuenta acá dos cosas. Azul de dextrano es un colorante que son moléculas grandes. Entonces, si yo hablo de moléculas grandes, el azul de dextrano de la proteína Q sí me lo va a separar, porque la proteína Q era chiquita, entonces algo grande va a eluir primero, va a eluir en B0, por ejemplo, y la proteína Q, que era chiquita, va a eluir hace un tiempo. Pero en cambio el paranitrofenol es muy chiquita las moléculas de paranitrofenol, entonces van a hacer más o menos el mismo recorrido que Q, y no me va a separar el paranitrofenol de Q, este cefadex. En cambio la proteína R es toda la inversa. La proteína R no se me va a separar del azul de dextrano, porque son las dos grandes, y la proteína R del paranitrofenol sí se me va a separar, porque la proteína R es grande y el paranitrofenol es chiquito. ¿Cómo podría separar la proteína R del azul de dextrano, que son las dos grandes? Bueno, tal vez utilizando un cefadex G200 que tenga más rango de fraccionamiento, y tal vez ahí sí lograría que, no sé, que el azul de dextrano vaya en B0 y que la proteína la proteína Q vaya en un punto específico. O sea, lo que tienen que tener en cuenta es que la proteína más chiquita no se va a separar del paranitrofenol, y la proteína más grande no se va a separar del azul de dextrano, porque justamente tenemos que buscar que se sepa separar lo contrario, la proteína chica, que es la proteína
Q se va a separar del acetildextrano, pero no del paranitrofenol, y la proteína R, que es la más grande, se va a separar del paranitrofenol, pero no del acetildextrano. Bien, y después dice qué tipo de Cefadex sería el adecuado para determinar los pesos moleculares. Ahora van a ver en el problema 5, básicamente, cómo se puede obtener un peso molecular. Ustedes tienen que tener en cuenta que van a tener que utilizar un Cefadex en el que yo pueda realmente separar las dos a un tiempo, a un volumen de elusión diferente, para poder calcular una constante que sea diferente, y con esa constante poder hacer, y una curva, poder entrar a la curva y poder calcular el peso molecular. Ahora en el problema 5 se ve bien cómo se hace un cálculo de peso molecular a partir de una curva, por ejemplo. Pero tienen que tener en cuenta eso, que tienen que usar un Cefadex que me las logre separar. No pueden usar un Cefadex que me eluyan las dos juntas, sino que sea uno que me las logre separar. Y acá está el problema 5, me da básicamente una tabla de distintas proteínas, de distinto peso molecular, y que las separa y que a todas se les obtiene, que todas tienen un valor, una constante. Y me dice que tengo que determinar la masa de la hidrolasa, de otra proteína, que se obtuvo que la constante es 0,67. Bueno, yo acá no lo hice, pero lo ideal sería hacer una curva, o una recta en realidad, que tenga en el eje Y la constante y en el eje X el logaritmo de la masa molecular. Recuerden que esto es kilodalton, así que van a tener que calcular el logaritmo de 237.000, el logaritmo de 160.000. Se grafica eso y lo que se hace es decir, como con cuando queremos calcular una concentración, 0,67 está acá en Y, interpolamos y vemos qué valor de X le corresponde. Bueno, entonces lo que hacemos es una interpolación. Básicamente me posiciono que la constante de la hidrolasa está entre la de la ovoalbúmina y la lisosima. Hago lo que es la fórmula de interpolación, teniendo en cuenta lo que es la fórmula dependiente, que esto ya lo sabemos, y con eso calculo X, que es el logaritmo de la masa molecular de la hidrolasa, le aplico el antilogaritmo y ahí obtengo que aproximadamente la hidrolasa pesa aproximadamente 22.500 Dalton. Y si ven, coincide porque tiene que ser un valor que esté entre estos dos valores. Así que, básicamente lo que hace es una interpolación. Es como si haríamos la curva y entraríamos con la recta. Así que bueno, esto es básicamente todo lo que es la parte de problemas de coloquio. Tienen que tener en cuenta siempre cómo es el proceso de las cromatografías, los distintos tipos de cromatografías, los distintos tipos de resinas, tener en cuenta mucho eso del tamiz molecular, que primero eluyen las más grandes, después eluyen las más chicas. ¿Por qué? Porque hace todo ese mecanismo de que van siendo un poco más retenidas las más chicas, porque se van como entreteniendo en la resina. Tengan en cuenta que a partir de esto nosotros podemos saber el peso molecular de una proteína que tal vez no la sabíamos. Esto tiene muchas aplicaciones en la realidad. Así que bueno, básicamente este es todo el coloquio. Cualquier duda que tengan me consultan y lo vemos. Y cualquier duda que tengan también con la parte teórica también me consultan. Así que bueno, muchas gracias.